Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Es una bendición, estamos contentos de poder predicar la palabra de Dios en este programa y también les invitamos a un culto en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelante del asilo de ancianos y el gimnasio Tiger. 10 de la mañana, 6 de la tarde, todos los domingos, primeramente Dios. Estamos para servirles. Y ahora vamos a continuar en una serie de mensajes sobre la comunión con Dios. La comunión con Dios. Desde el principio ha sido el propósito, el deseo de Dios de tener una relación personal con seres humanos para que llegaran a ser sus propios hijos. No todos somos hijos de Dios. Por naturaleza pecaminosa estamos separados de Dios. Hay barreras entre nuestra alma y Dios y hay pena y condenación por nuestro pecado, en contra de a causa de nuestro pecado. Pero Jesucristo vino al mundo para restaurar comunión con Dios. Una relación personal e íntima con el Creador del universo y el Creador nuestro. Bueno, en el primer mensaje vimos, en primer lugar, la posibilidad de tener comunión con Dios. En 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Esa comunión con Dios es posible, esa relación personal e íntima, porque el Verbo, Jesucristo, ya ha sido manifestado. Dios fue manifestado en carne. El Verbo fue hecho carne. Juan 1, 1 al 14. Y gracias a Dios, no solo Jesucristo apareció, nació y creció y ministró 3 años y medio y hizo milagros sin número, y enseñó enseñanzas de su Padre Celestial y del reino de los cielos y de cómo entrar en el reino de los cielos, pero también al final de esta perfecta vida del Verbo, Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue ya manifestado en carne, e hizo todos estos milagros y dio todas estas enseñanzas, pero también el Verbo dio su vida por la humanidad, toda la humanidad pecaminosa en la cruz. No solo vino para revelar quién es el Padre, cómo es el Padre, sino para reconciliar al pecador con el Padre por medio de su muerte en la cruz. Gracias a Dios, Jesucristo el Verbo ha sido la palabra de Dios, el Verbo de Dios ha sido manifestado. Pero también Juan declaró en 1 de Juan 1, 1 al 3, el Verbo de vida ha sido anunciado por medio de los apóstoles y por medio de las cartas que escribieron para animar a creyentes a seguir creyendo en Cristo. Cristo ha sido anunciado y fíjese, esta es la maravilla de los siglos. Tenemos en nuestras Biblias un récord fiel, fidedigno y fiel de las obras y las enseñanzas de Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Y esta palabra fue dada por inspiración divina. Entonces, esta palabra de Dios es la base de todo nuestro conocimiento de Dios y entonces toda nuestra comunión íntima y personal con Dios. Dice 2 de Timoteo 3, 16, toda la Escritura, la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Unos dicen, pero hombres escribieron la Biblia. Bueno, había escritores humanos, pero el verdadero autor de la Biblia es Dios mismo.
Dice, segundo de Pedro 1, versículo 20, entendiendo esto, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, escuchen, sino que los santos hombres de Dios, profetas en el Antiguo Testamento, entre otros santos hombres de Dios, y profetas o apóstoles del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, santos hombres de Dios, escogidos por Él, llenos de su Espíritu Santo, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amigos, todos escuchando este programa, hay la gran posibilidad para todos nosotros de tener comunión con Dios, con una base firme, fiel, fidedigno. Las palabras de Dios mismo explican cómo venir a Él y conocerle como nuestro Dios y Salvador personal y tener comunión íntima con Él a través de la Biblia y a través de Jesucristo, el verbo que fue manifestado, pero también ha sido anunciado, y aquí está escrito todo lo que Dios ha querido darnos para conocerle y tener comunión íntima con Él. Pero ahora tenemos que tomar otro paso acerca de comunión con Dios. En primer lugar, ya hemos visto la posibilidad de tener comunión con Dios, pero en segundo lugar, vamos a ver el gozo de tener comunión con Dios, es decir, una relación íntima y personal con Dios. Y yo quiero decir esto, no existe mayor gozo en este mundo que hay en tener una relación personal e íntima con Dios. No hay mayor gozo. Y entonces, por eso dice en 1 de Juan 1:4, el siguiente versículo en nuestro texto, dice, vamos a comenzar en versículo 3, dice Juan, lo que hemos visto y oído acerca de Jesucristo, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en 2 de Corintios 13:14 habla también de tener comunión con el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un creyente en el Señor Jesucristo entra en comunión con el Dios Trino. Gracias a Dios. Y este es el mayor gozo que existe para el ser humano. Porque versículo 4, Juan dice, estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Literalmente, para que vuestro gozo sea completo, repleto, lleno y pleno, como dice el salmista David en Salmo 23:5, mi copa está rebosando. Y en este caso, espiritualmente, la copa de nuestro corazón y espíritu y alma, siendo lleno del conocimiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a través del récord fiel que ha dado de sí mismo en su palabra. Y Dios mismo nos llena de santo, puro gozo. El gozo de tener comunión con Él, de disfrutar una relación personal e íntima con Él. Bueno, vamos ahora a desarrollar este punto, ¿ok? El sumo y pleno gozo de tener comunión con Dios. ¿Cómo es que uno experimenta este pleno gozo de vivir en comunión íntima con Dios? Bueno, en primer lugar, este gozo comienza con una relación personal con Jesucristo en salvación.
Este gozo comienza en la salvación en Cristo, el Hijo de Dios. Si pudiéramos preguntar el carcelero en Filipos, una ciudad en Europa en tiempos bíblicos, en el libro de Hechos capítulo 17, este carcelero había fallado en su responsabilidad de guardar a los presos. Y bueno, pensando que había fallado su responsabilidad, sacó su espada pensando, pues me van a matar, mejor que me mato a mí mismo. Sacó su espada a punto de morir. Y entonces el apóstol Pablo y Silas, su compañero, dijeron, no hemos escapado. No te mates, estamos aquí. Entonces el carcelero dice, sacándolos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí estaba postrado, temblando, postrado a los pies de los apóstoles. Y dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice, versículo 33, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Bautismo es una señal pública, demostración pública de mi fe interna en Cristo, habiendo creído en él y recibido a él como mi Salvador personal. Fue bautizado y dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y habiendo creído a Dios, la palabra que escuchó, creyó en el Señor Jesucristo, como dice versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tus pecados y de la condenación que merecen tus pecados en el castigo eterno. Cree en el Señor Jesucristo, lo que Él hizo por ti en la cruz, como Él cargó en la cruz con todo tu pecado, como Él sufrió todo tu castigo, fue sepultado, pero para demostrar que Jesús era su Hijo unigénito y eterno y el único Salvador del mundo, el Padre le resucitó y Cristo vive sentado a la diestra de su Padre y está esperándote, amigo. Quiere tener comunión íntima contigo, pero tienes que entender que tu pecado te ha separado de Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios para que Dios no les escuche. Dice Isaías 59, 1 y 2. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Cargó, ya amigo, escucha, con todo nuestro pecado. Tu pecado también cargó con todo nuestro castigo, fue sepultado, resucitó, y la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor para recibirle como un Salvador personal, será salvo, será reconciliado con Dios y entrará en comunión íntima con Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por primera vez en su vida. Entonces, el gozo de comunión con Dios, número 1, comienza en la salvación, con la salvación que hay en Cristo por fe. Hay que recibirle por fe como nuestro Salvador personal y comienza un nuevo gozo, el gozo del perdón de los pecados. Salmo 32, si quieres leer como un inconverso que tiene que recibir a Cristo o como creyente que te has apartado, te has alejado. Vaya al Salmo 32 y ve el gozo de restauración a comunión para aún creyentes por el mismo sacrificio del amado Hijo de Dios. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y así restaurar comunión íntima con Dios. Pero en segundo lugar, este gozo de comunión con Dios, este gozo pleno y completo, es obra del Espíritu
Espíritu Santo de Dios. Porque cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, Efesios 1:13 dice, este creyente es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, más tarde en Efesios 5:18, el mandato al creyente es, no os embriaguéis con vino. No se emborrachen, en lo cual hay disolución y todo desenfreno. Pero dice después, antes bien, sed llenos, no del alcohol y de la borrachera, no, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Y en Gálatas 5:22, la Biblia dice, el fruto del Espíritu, cuando mora en uno. Y uno tiene comunión, la comunión del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le llena. Esto quiere decir, toma control de su corazón, de su espíritu. Y de allí, de sus palabras, de sus hechos. Cuando uno es lleno, viviendo bajo el control del Espíritu Santo, bajo su llenura divina, uno entra en plena comunión con Dios. Y experimenta el gozo de Jehová, que es nuestra fuerza, que es nuestra fortaleza. Lee Nehemías capítulo 8. Oyeron la palabra de Dios y cayeron bajo convicción fuerte, tan fuerte que comenzaron a llorar en arrepentimiento. Pero los ministros de Dios vinieron diciendo, ya se arrepintieron. Dejan de llorar, creen que Dios les ha perdonado. Y entonces les dijo, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El diablo quiere que sigues en el pecado, lejos de Dios, en el mundo. Y aún creyentes escuchando este mensaje, miserables. Yo me atrevo a decir que el cristiano más miserable en este mundo es uno que verdaderamente tiene Cristo como su Salvador y el Espíritu Santo adentro, pero está viviendo fuera de la voluntad de Dios, fuera de la casa de Dios. No está leyendo la palabra de Dios, está en desobediencia, está en rebelión o está en derrota. No, amigo, levántate. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. Y hay que regresar con toda humildad y pedir perdón. Y Él será fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. 1 de Juan 1, 7 y 9. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y de esta manera, restaurando comunión íntima con Dios por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo nos llena nuevamente y su gozo nos llena plenamente. ¿Deseas tener el pleno gozo de plena comunión con Dios? Número 1, este gozo comienza en la salvación en Cristo. Número 2, este gozo es obra del Espíritu Santo de Dios. Número 3, este gozo en tener comunión con Dios es por la palabra de Dios obrando en uno. Es por la palabra de Dios obrando en uno. El profeta Jeremías es nuestro ejemplo, que encontró tiempos difíciles en el ministerio de proclamar la palabra de Dios, porque casi todo el mundo literalmente se volvió en contra del profeta de Dios y varias veces trataron de matarlo. Y a veces en el libro de Jeremías vemos al profeta fiel, proclamando la palabra del Señor, queriendo tirar la toalla y ya renunciar su oficio como profeta de Dios. Pero dice en otros pasajes que la palabra de Dios era como un fuego en él. Había un fuego en él y en sus huesos, y no podía detenerse, tenía que hablar. Pero en este texto, cuando estaba quejándose y sufriendo el rechazo, pero mire lo que dijo en versículo 16, Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, está hablando con Dios, y yo las comí. Las palabras de Dios. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría
de mi corazón. Como Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como uno disfruta una buena comida, carne asada o pollo asado con cebolla y con frijoles y con una buena salsa, lo que te guste. Pero como hay gozo y satisfacción y bendición en esta comida, mire, Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Y qué resultó? Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Amigos, ¿quieren plena comunión con Dios y pleno gozo en esta comunión? Este gozo viene por la palabra de Dios obrando en uno. En lectura personal y diaria, apartando un tiempo para Dios, capítulo por capítulo. Hay que comenzar hoy o retomar hoy. También lectura familiar es un segundo paso. Estás leyendo de manera personal. Ahora hace falta reunir la familia, escoger un capítulo, un párrafo para niños más chiquitos, un libro de historias de la Biblia y tener oración. Tal vez unas alabanzas, una lectura breve, pero comer como familia espiritualmente es lo que está haciendo falta en nuestra sociedad. Es la gran falta en la niñez y la juventud hoy día. Y estamos faltando este grande gozo también en lectura congregacional. Si no estamos congregándonos, ¿cómo vamos a poder tener el gozo de la palabra de Dios? La convicción sobre mi pecado, contra mi pecado, pero que me hace confesar mi pecado, arreglar mi vida con Dios, encontrar su voluntad para mi vida y encontrar nuevo gozo, pleno gozo. Hay que volver a la casa de Dios para la lectura congregacional. Pero además de todo esto, el gozo pleno y abundante en tener comunión con Dios, es experimentado en la casa de Dios, como acabamos de ver, pero hay que ampliar esto un poco más. Es experimentado en la casa de Dios. ¿Qué dice el salmista en Salmo 43? Otra vez, este salmista en prueba, aflicción, sufrimiento y clamando a Dios. Salmo 43:3 dice, envía Dios, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. ¿A dónde? Me conducirán a tu santo monte, Jerusalén. Monte Sión, Jerusalén, la capital de la tierra prometida, donde estaba la casa de Dios, el tabernáculo primero y después el templo de Salomón. Me conducirán tu luz y tu verdad, que es Cristo y su palabra, tu luz y tu verdad, a tu santo monte, a tus moradas, es decir, a la casa de Dios. Y dice el salmista, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Quisiera pasar más tiempo en este texto, pero te voy a dar otro pasaje. Por favor, anota Salmo 84, donde desarrolla el salmista este asunto de cuán grande gozo. Él usa la palabra bienaventurados, bienaventurados o felices son tales personas. En versículo 4, en versículo 5 y en versículo 12 dice dichoso. Esto habla de la felicidad del hombre, dice versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Lee Salmo 84 porque desarrolla esta idea de disfrutar comunión íntima con Dios en su casa. Y hasta dice el salmista, porque mejor es un día en tus atrios, los alrededores de la casa de Dios, que 1000 fuera de tus atrios.
escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar fuera en las moradas de maldad. Oh amigos, el pleno gozo en comunión con Dios experimentado en la casa de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, es decir, animándolos unos a los otros, y esto resulta en gozo. Pero también este pleno gozo en tener comunión con Dios es fruto de la obediencia a Jesucristo. Es fruto de una vida obediente a Jesucristo y su palabra. En Juan capítulo 15, la vid verdadera, Jesucristo, y los pámpanos como ramas de un árbol, habla de Cristo y los creyentes estando en plena comunión. Y después dice, como el Padre me ha amado, dice Jesús, así también yo os he amado. Permaneced o continuad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, noten, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, es decir, pleno, lleno, abundante. Cristo, dice aquí, siempre obedecía a su Padre. Y siempre así permaneció en su amor, disfrutaba comunión continua, el amor de su Padre continuamente. Y esto resultó en pleno gozo, pleno gozo. Y nos invita a obedecer a Él, como Él obedeció a su Padre, y continuar en comunión íntima. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pero también, escuchen, este pleno gozo es el fruto, es el resultado de oración hecha en el nombre de Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Este gozo es el resultado de oración contestada cuando es hecha en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, es decir, teniendo a mí como tu intercesor delante del Padre y tu acceso al trono de Dios. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora, noten, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, es decir, pleno, abundante, completo, rebosando. Ah, qué bendición que cuando yo pido a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo y conforme a la voluntad de Dios, Dios contesta. El problema es que muchos quieren ir al Padre por medio de otro intercesor. Pero la Biblia dice, en ningún otro hay salvación y no hay otro mediador. No hay ningún otro mediador, ningún otro intercesor en el cielo entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único. Y en Juan 14, 13 y 14, Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y entonces, amigos, estamos contemplando pleno gozo que Dios da cuando tengamos comunión íntima con Él. Pero el problema es cómo llegar a Él. Bueno, acabamos de ver en el nombre de Jesucristo. Es decir, por medio de su intercesión, por medio de sus méritos como Hijo de Dios. Ningún otro puede llevarnos al Padre.
Ningún otro dio su vida en la cruz para ser nuestro único mediador entre Dios y los hombres. La primera parte de comunión con Dios, el primer paso, es arreglar la barrera que está entre nosotros y Dios y estorba nuestra comunión con Él ahora y después de esta vida. Nadie, dijo Jesucristo, Juan 14:6, ahí estamos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, el asunto es este. Solo Cristo puede satisfacer nuestra verdadera necesidad de comunión con Dios. Él tiene la respuesta a nuestra soledad, al sentir rechazo, enemistad o odio, al experimentar oposición, dolor, vacío adentro, depresión, enojo, amargura, vicios, miedos, inseguridad o cualquier otro problema que tiene como raíz nuestro pecado y nuestra falta de comunión con Dios. Hay que dejar de buscar paz, gozo, verdadera vida en seres humanos, en comunión y compañerismo con seres humanos o con cosas materiales. No nos llenan, no nos satisfacen. No, solo una relación personal e íntima y eterna con Dios por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz puede quitar todo pecado y establecer esta relación con Dios que sí satisface, que sí me salva de todo pecado, me reconcilia con Dios y me conduce a una relación personal e íntima con Dios. La pregunta es, amigo, ¿te arrepentirás de haber buscado tu satisfacción, tu sentido en tu vida y tu misma salvación por medio de cosas en este mundo, por medio de otros intercesores? ¿Estás dispuesto a buscar en Cristo, el Hijo de Dios, que te amó y se entregó a sí mismo por ti en la cruz, aceptarle ahora mismo como tu Salvador personal, invocándole para recibirle? Él entrará en ti y dice Apocalipsis 3:20, comerás con Él, cenarás con Él y Él contigo, pero espiritualmente. Que Dios bendiga su palabra, el gozo pleno de tener comunión con Dios. Que Dios les bendiga.